Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a CNN Prime, una edición más en este domingo 19 de enero, con altas temperaturas en la región metropolitana, 34 grados de máxima en Santiago, bastante calor, pero una jornada también bien relevante en términos de la reforma previsional. Estuvieron en el Congreso también ahí los parlamentarios buscando ese acuerdo en compañía también de los ministros. Pero para profundizar en todo eso y también en los temas que marcaron la jornada de manera internacional, en el deporte, vamos a revisar primero los titulares. Este domingo comenzó el esperado cese a las hostilidades en la Franja de Gaza y con ello se concretó la liberación de 3 mujeres que en ella están en Israel. Este es el primer día del acuerdo, que en su primera fase se extenderá por 6 semanas. Con una sesión extraordinaria de la Comisión del Trabajo en el Senado, que contó con la presencia de los ministros Marcel y Jara, se continúa avanzando en un posible acuerdo por la reforma previsional. Y en el deporte, Colo-Colo cayó en su último amistoso de pretemporada, preocupando tan solo días antes de la Supercopa contra Universidad de Chile. Bueno, se los decían titulares, hoy fue una jornada importante respecto del cese del fuego en la Franja de Gaza. Se liberaron rehenes de Israel. Todo el detalle, por supuesto, lo tiene Isel Guerra con las noticias internacionales. Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar esta revisión internacional en Medio Oriente, con la que sin duda es una de las noticias de la semana. El inicio del cese de las hostilidades y con ello también la liberación de rehenes israelíes. Una jornada bastante compleja, teniendo en cuenta que comenzó con casi 3 horas de retraso, esto debido a problemas técnicos, como aseguraban desde Hamás, se habían reportado luego de que Israel insistiera en la necesidad de que se liberaran de forma anticipada, ¿no?, los primeros 3 nombres de las rehenes que finalmente abandonaron precisamente la Franja de Gaza durante esta jornada. Una liberación de rehenes que ocurrió en horas de la tarde. Ya se ha informado que están con sus familiares y en buen estado de salud. Se trata de 13 mujeres de entre 24 y 31 años que fueron secuestradas esa jornada de sábado, ¿no?, de octubre del 2023. Y claro, con un traslado con escenas bastante caóticas donde estuvo presente por lo demás la Cruz Roja, ¿no? Es precisamente esta organización que fueron entregadas estas mujeres para finalmente cruzar desde Al-Razaraya a precisamente el territorio de Israel, donde el ejército, las fuerzas de defensa de ese país las condujeron fuera de la Franja de Gaza y trasladadas finalmente hasta Tel Aviv, una ciudad donde durante este día se vivieron celebraciones, particularmente de quienes han seguido por lo demás todos estos meses de cautiverio, ya son 15 por lo demás. Hay registros, por ejemplo, de cuando el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, conversaba con miembros de las fuerzas de defensa de Israel y le confirmaban que efectivamente estas 3 mujeres estaban fuera de la Franja de Gaza. Vamos a revisar precisamente ese momento, esa llamada telefónica protagonizada por el primer ministro de Israel. En el momento en que esto ocurra, infórmeme que están en el territorio de nuestro estado. Es un día muy conmovedor. Son los primeros rehenes de esta fase en la que regresamos a casa. Gal, me gustaría que le dijeras a Romy, Doron y Emily que una nación entera las abraza. Bienvenidas a casa. Están saliendo de la oscuridad hacia la luz. Realmente están pasando de la esclavitud a la libertad. Este momento se logró gracias al sacrificio y al combate de nuestros heroicos combatientes, los héroes de Israel. Bueno, ahí estábamos revisando las declaraciones del primer ministro israelí. Lo que se conoce hasta este momento respecto de las próximas liberaciones es que entre 3 a 4 personas dentro del grupo de 33 personas van a ser liberadas cada semana. La próxima liberación está prevista, al menos hasta este momento, para el próximo sábado. Y todo esto en medio también de una jornada donde lo que hemos visto son las declaraciones de Hamás, ¿no?, donde ellos aseguran que van a respetar el alto el fuego. Esto en declaraciones que entregaba el vocero de las brigadas Al-Qassam durante esta jornada en los primeros pronunciamientos tras la liberación
de los rehenes. Pero ojo allí también con esta advertencia, ¿no? Cualquier posible violación al alto al fuego amenazaría el acuerdo y claro, con ello también poniendo en riesgo la vida de los restantes rehenes. Vamos a revisar también esas declaraciones que entregaban durante esta jornada desde Hamás tras concretarse la primera de 42 días del cese a las hostilidades en esta primera fase. Nosotros, junto con todos nuestros hermanos en las facciones de la resistencia palestina, declaramos nuestro compromiso con el acuerdo de alto el fuego y nuestra disposición a implementar sus disposiciones y acatar sus condiciones en términos de detener los combates, adherirnos al cronograma para el intercambio y asegurar a los prisioneros del enemigo, conduciendo a su entrega a cambio de los prisioneros de nuestro pueblo libre y heroico. Esto en todas las etapas del acuerdo alcanzado, al tiempo que enfatizamos que todo esto depende del compromiso del enemigo. Durante esta jornada también estaba puesta la mirada en la prisión de Ofer, desde donde se deberían salir precisamente los prisioneros palestinos. Se habla de un grupo cercano a 2.000 personas que van a ser liberadas en estas 6 semanas de cese a las hostilidades en esta primera etapa. Allí estaba presente también el Comité Internacional de la Cruz Roja y claro, en una jornada donde estaba prevista que iban a ser liberadas 90 personas según el listado publicado en las horas anteriores. Todo esto en medio de la retirada parcial también, que ha sido reportada durante esta jornada en varios lugares del sur y el norte del enclave. A eso además se suma también el ingreso de camiones con ayuda humanitaria. De hecho, el Programa Mundial de Alimentos se informaba que durante esta jornada en 2 cruces, particularmente en Kerem Shalom, en el sur, así como también habían reportes en Rafah, de que estaban ingresando vehículos con harina y también con paquetes de alimentos, teniendo en cuenta que en las últimas semanas los ingresos de este tipo de vehículos se habían limitado a 40 y claro, con este acuerdo se establece que tienen que ser al menos 600 los camiones que van a ingresar diariamente hasta el enclave palestino y todo esto también en una jornada donde el presidente de Estados Unidos básicamente en su último día en mandato entregaba un mensaje donde la gran frase que quedaba de esta jornada es que las armas de Gaza se han silenciado. Vamos a revisar también esas declaraciones del presidente saliente de Estados Unidos. Hoy las armas en Gaza han sido silenciadas. Este es el acuerdo que presenté al mundo el pasado 31 de mayo. He trabajado en los asuntos exteriores por décadas y esta es una de las negociaciones más difíciles en las que he participado. El camino para llegar a este acuerdo no ha sido fácil para nada, pero lo alcanzamos por la presión de Israel contra Hamás, respaldada por Estados Unidos. Ahora la región ha enfrentado una transformación fundamental. El líder de larga data de Hamás está muerto. Los patrocinadores de Hamás en Oriente Medio se han visto gravemente debilitados por Israel, respaldado por Estados Unidos. Hezbollah, uno de los principales patrocinadores de Hamás, se vio significativamente debilitado en el campo de batalla, ya que su liderazgo fue destruido. Bueno, estaban las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Todo esto cuando además se complica también el escenario para el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Durante esta jornada se ha informado que uno de sus ministros, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, renunciaba precisamente a la coalición y si bien eso no hace caer por lo demás el gobierno de Netanyahu, de todas formas se pone presiones adicionales en medio de una situación bastante convulsa para el primer ministro de Israel, fuertemente cuestionado. Vamos a avanzar en esta revisión internacional. Quedan pocas horas para la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y durante este fin de semana se han vivido varios eventos, particularmente con el mandatario electo de Estados Unidos que llegaba hasta Washington DC el día sábado por la noche. Todo esto en medio de un inicio de la ceremonia, sin ir más lejos, durante el día de ayer por la noche podíamos ver precisamente que estaba siendo acompañado por la eventual primera dama Melania Trump, por su hija Ivanka, así como también por su esposo Jared Kushner, quienes llegaron y arribaron hasta el aeropuerto de Dulles en Virginia en este avión de la Fuerza Aérea enviado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Una jornada donde además se llevó a cabo una ceremonia con 500 invitados. Ahí estaba presente también el imitador de Elvis Presley en esta serenata, así como también un espectáculo de fuegos artificiales coronaba la jornada. Esto es la previa de lo que vamos a ver el día de mañana en esta ceremonia que ha sufrido ahí algunas modificaciones producto del clima gélido que está previsto para este día lunes. Va a ser finalmente en un lugar cerrado, esto en el interior, no en el Capitolio, en la rotonda del Capitolio, esto debido a que los
termómetros se van a caer muchísimo. La sensación térmica que se establece y se ha previsto para el día de mañana de menos 10 grados con fuertes vientos también así. Esto en medio de las dificultades que ha tenido que enfrentar la ceremonia de Donald Trump y claro, con un evento en paralelo en el Capital One Arena, en el downtown de Washington DC, donde también se ha asegurado que Donald Trump va a estar participando de ese evento. Nos vamos a quedar en Estados Unidos para ya ir cerrando esta revisión internacional con la situación de TikTok. Lo que se ha reportado en estas últimas horas es que ha vuelto a funcionar esta red social china luego de este bloqueo o de cierre, ¿no?, que vivió por aproximadamente unas 12 horas, esto cuando comenzó a regir lo que en rigor es una prohibición de descargas de esta aplicación en China a través de las tiendas de aplicaciones. Lo que hemos conocido en estas últimas horas es que después de este apagón que se registró, que comenzó 2 horas antes de la entrada en vigor de esta ley que prohíbe estas descargas, durante esta jornada de esta tarde se ha informado que efectivamente la red social china está volviendo a ser operativa en el país norteamericano y todo esto a raíz de lo que pareciera ser la gestión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha prometido firmar una orden ejecutiva con una extensión de 90 días y claro, todo esto cuando la propia red social presentaba un comunicado donde aseguraba: tenemos la suerte de que el presidente Trump haya indicado que va a trabajar con nosotros para encontrar una solución para restablecer TikTok una vez que asuma el cargo. Hay quienes plantean aquí que es una victoria política de Donald Trump, esto cuando ni siquiera ha llegado a la Casa Blanca, y a eso además se suma también el cambio de postura que ha tenido el republicano respecto de esta red social. En su primer mandato cuestionó bastante, apuntando allí a razones de seguridad nacional para impulsar precisamente una prohibición de esta red social en Estados Unidos. Sin embargo, durante su campaña cambió por lo demás este discurso y ahora se ha mostrado incluso dispuesto a firmar una orden ejecutiva que permita el funcionamiento, al menos temporalmente, de esta red social en Estados Unidos, donde 170 millones la utilizan y son usuarios activos de esta plataforma. Vamos a quedar pendientes, por cierto, actualizaciones que puedan llegar desde Estados Unidos, también desde Medio Oriente, en medio de lo que advierte, por lo demás, esta va a ser una semana convulsa en temas internacionales. Bueno, de las noticias internacionales vamos a lo nacional. Les decíamos ya en titulares que este domingo la Comisión del Trabajo del Senado se reunió nuevamente para continuar el debate de la reforma de pensiones en una sesión que se extendió hasta las 6 de la tarde. La Comisión Legislativa sesionó con la participación de los ministros Marcel y también la ministra Janet Jara, el ministro Mario Marcel, con el objetivo de despachar el proyecto de reforma a la Comisión de Hacienda como paso previo a su votación en el Pleno del Senado programada para enero. La ministra del Trabajo, Janet Jara, y el presidente de la Comisión del Trabajo, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, abordaron algunos de los cambios que contiene el proyecto, como la desaparición de los multifondos para dar paso a los fondos generacionales. Nosotros esperamos que este acuerdo tenga un amplio apoyo. Sin duda siempre pueden haber algunas excepciones, pero es parte de nuestro trabajo conversar con tanto el oficialismo como la oposición o cualquier parlamentario que tenga duda, y ese trabajo se está en curso, así que no tenemos todavía una conclusión de cuál va a ser el último dato, digamos. Lo que sí vemos que desde una mirada más integral de la reforma previsional uno puede apreciar mejor los cambios sustantivos que aquí se van a producir y que son buenos para las pensiones actuales y futuras. Yo creo que hay personas que tienen dudas que son legítimas y que dicen en relación con que el proyecto del gobierno era distinto de lo que hoy día hemos logrado concordar con la oposición, pero esto también tiene mucho que ver con que no tenemos mayoría parlamentaria y hay que acercarse y buscar puntos de acuerdo. A mi entender, en la política uno está para parlamentar, para construir y no para quedarse solamente enamorado de sus propias ideas, porque eso no le mejora en nada la calidad de vida a las personas. Yo distingo críticas perfectamente legítimas. Si esto ha sido... A ver, hace 20 años no se ha podido llegar a un acuerdo de este tipo, que sea estructural. ¿Será porque... ¿Por qué? Porque es muy difícil. Y siempre hay dudas, pero hemos hecho un trabajo súper serio dentro de Chile Vamos y hemos llegado a algo que antes no se había podido lograr, que yo creo que es mejor que cualquiera de los acuerdos que se había planteado anteriormente por el presidente Piñera o por la presidenta Bachelet. Entonces hay preguntas legítimas: cómo funciona el sistema, cuáles son los plazos, cuándo se empiezan a materializar la solución. Yo lo valoro eso, y eso vamos a seguir respondiendo al final, porque esto, estoy convencido, le hace muy bien a Chile, y eso es lo que importa.
Volvemos de la pausa con imágenes increíbles. El rompehielo Almirante Biel de la Armada de Chile completó con éxito sus primeras pruebas de hielo en el mar de Biel durante su viaje inaugural a la Antártica. Favorecida por condiciones climáticas ópticas, la nave que zarpó desde Punta Arenas demostró su capacidad operativa en una de las regiones más desafiantes del planeta, consolidando un hito en su primera misión oficial. Su itinerario incluye tareas de hidrografía, mantenimiento de señalización marítima y apoyo a operadores nacionales, fortaleciendo la presencia chilena en la Antártica y contribuyendo al desarrollo científico y estratégico del país. Bueno, y eso fueron las noticias en CNN Chile. Esto fue CNN Prime, esta edición de domingo 19 de enero. Les agradezco su compañía. Recordándoles también que mañana lunes se espera una máxima de 29 grados en la región metropolitana. Va a bajar un poco la alta temperatura respecto a esta jornada de domingo, pero de todas formas a cuidarse. Se quedan siempre en la compañía de CNN Chile. Por supuesto que continúan las noticias también en el canal. Que estén muy bien. Chao, chao.